Hola y bienvenidos. Mirad esto, estamos ante las cumbres más altas de toda la península ibérica, el Mulhacén y el Veleta, en plena Sierra Nevada. Pero ojo, hoy no estamos aquí solo para admirar el paisaje, hoy vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a aprender a leerlo. Y es que este paisaje es mucho más que una vista espectacular. Pensadlo así, cada roca, cada valle que vemos es como una página de un libro de historia geológica. Un libro inmenso que nos cuenta una historia de fuerzas titánicas que han dado forma a nuestro mundo. Una historia que se ha escrito nada menos que a lo largo de millones de años. Y claro, la gran pregunta es, ¿cómo se lee ese libro? ¿Cuáles son las pistas que nos han dejado las rocas y el hielo para que podamos entenderlo? Pues venga, vamos a descubrirlo juntos. Bueno, pues empezamos nuestro recorrido en lo que los geólogos llaman, y me encanta el término, un auténtico lujo geológico. ¿Y por qué un lujo? Pues porque hay poquísimos lugares en el mundo que muestren de una forma tan clara, tan evidente las fuerzas que lo crearon. Es que Sierra Nevada es literalmente una de las mejores aulas de la naturaleza que existen. Ok, para entender esta sierra, lo primero es pillar un concepto clave, el metamorfismo. A ver, imaginemos esto, unas rocas, las que sean, sedimentarias, volcánicas, que acaban enterradas a kilómetros y kilómetros de profundidad. Allí abajo, el calor y la presión son tan brutales que las transforman, las recocinan, por así decirlo, pero sin llegar a fundirlas, y el resultado es una roca completamente nueva. Muy bien. Ahora que ya sabemos que estas rocas no son las originales, que han sido transformadas, veamos de qué están hechas estas montañas. La estructura de Sierra Nevada, para que nos hagamos una idea, es como si fueran dos mantas gigantes de roca, una encima de la otra. Aquí se ve perfecto. La de abajo, la base, es la más antigua. Se llama Unidad Veleta y está hecha sobre todo de unos materiales oscuros, los micaesquistos. Y por encima, como esa segunda manta que decíamos, está la Unidad Mulhacén. Esta ya es diferente, tiene rocas más variadas y, atención a esto, sufrió un doble metamorfismo, o sea que las condiciones que aguantó fueron todavía más bestias. Y aquí viene lo fascinante. Los minerales que encontramos en cada una de estas mantas son como sus huellas dactilares geológicas, nos cuentan su historia. Por ejemplo, en la unidad Veleta, la de abajo, encontramos grafito. ¿Y qué nos dice eso? Pues que las rocas originales tenían materia orgánica, restos de vida. En cambio, en la unidad Mulhacén, la de arriba, encontramos minerales como la distena. Y encontrar eso es como tener un termómetro y un manómetro que nos gritan que esto se formó a una presión y temperatura altísimas. Vale, ya tenemos los ladrillos de la montaña. Sabemos de qué está hecha. Pero ahora, ¿quién fue el escultor? Porque la forma que vemos hoy, esos picos, esos valles, todo eso fue tallado por una fuerza de la naturaleza absolutamente implacable, los glaciares, auténticas excavadoras naturales. Y la primera pista, la más grande y evidente, es la forma de los valles. Cualquiera que se dé un paseo por aquí lo puede ver. No son valles con forma de V, afilados como los que hace un río, no. Son valles con una forma de U ancha y redondeada, y esa es la firma inconfundible de que por ahí pasó un glaciar. El principal culpable, por así decirlo, de esta escultura es el glaciar de Circo. Pensemos en una masa de hielo descomunal, con forma de cuenco, pegada a la ladera de una montaña. Es tan pesada, tan masiva, que empieza a moverse, a fluir cuesta abajo, y a su paso lo arranca todo, pule la roca de una manera que es difícil de imaginar. El proceso es alucinante, de verdad. Primero, la nieve se va acumulando, siglo tras siglo, y se compacta hasta que se convierte en hielo densísimo. El peso llega a ser tan brutal que el hielo empieza a fluir, como un río pero a cámara súper lenta. Y ese río de hielo va arañando y arrancando la roca, creando esos circos con forma de cuenco y los valles en U. Y al final, cuando el glaciar se derrite, nos deja un regalo, las lagunas de montaña. De hecho, es casi una regla. Si se encuentra una laguna en Sierra Nevada por encima de los 3.000 metros, casi seguro que se está viendo el hueco que dejó un antiguo circo glaciar. Son, literalmente, las joyas que nos dejó la última edad de hielo. Pero la cosa no se queda ahí, en las grandes formas. La evidencia está por todas partes. Si nos acercamos, si miramos con atención, las propias rocas nos cuentan la historia con muchísimo más detalle. Es como si fuéramos detectives siguiendo una lista de pistas. En sitios como la zona de Río Seco, por ejemplo, es que las pistas son abrumadoras. Es como estar caminando por el lecho de un río de hielo que ya no está. Te encuentras con plataformas de roca enormes, pulidas, lisas como una mesa. O esas colinas redondeadas que los geólogos llaman, y el nombre es genial, rocas aborregadas. Y si uno se agacha y mira de cerca, ¡zas! Ahí están las estrías, los arañazos profundos que dejaron las piedras que el glaciar llevaba incrustadas en su base. Y la prueba final, las morrenas, esas hileras de rocas y tierra que el glaciar iba empujando y dejando a los lados, como si fueran los márgenes de su cauce.
Hay una cita de uno de los estudios que lo clava. Dice: las rocas han sido nítidamente aplanadas y fuertemente pulimentadas por el hielo. O sea, la imagen que hay que tener en la cabeza es la de una lijadora de proporciones bíblicas pasando por encima de todo. Y es que, claro, no hubo una única edad de hielo, hubo varios pulsos fríos. Este gráfico lo muestra muy bien, fijaos. Hace unos 140.000 años el hielo llegó a bajar hasta los 2.100 metros de altitud. Imagínate, luego hace 20.000 años en la glaciación de Würm se quedó un poco más arriba, en 2.700. Y el último coletazo, hace unos 10.000 años, llegó hasta los 3.100 metros. Es una historia de avances y retrocesos del hielo. Bien, ya hemos visto los materiales, el de qué están hechas, y hemos visto al escultor, cómo se les dio forma. Pero nos falta la pregunta del millón, la pregunta fundamental. ¿Qué fuerza colosal las levantó hasta aquí arriba en primer lugar? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque recordemos, estas rocas empezaron siendo barro y arena en el fondo del mar. En el fondo del mar. Entonces, ¿cómo demonios es posible que ahora mismo estén formando los picos más altos de toda la península? La respuesta tiene un nombre: orogenia. Básicamente es el proceso de creación de montañas. Es lo que pasa cuando las placas tectónicas chocan y la corteza terrestre se arruga, se rompe y, lo más importante, se levanta para formar una cordillera. Y aquí tenemos la gran historia de Sierra Nevada, resumida en 3 actos. Acto 1. Hace 350 millones de años. Otra orogenia, la varisca, crea y transforma las rocas que forman la base. Pasa el tiempo, mucho tiempo. Acto 2. Hace 65 millones de años. La placa africana y la placa ibérica empiezan a chocar. El motor se pone en marcha. Pero el acto final, el más dramático, el que levantó estas cumbres que vemos hoy, ocurrió hace poquísimo, geológicamente hablando, unos 2 millones de años. O sea que el punto clave es este. El choque de continentes, un choque que por cierto sigue ocurriendo ahora mismo, es la fuerza que ha levantado todo este paisaje hasta el cielo. Y lo increíble es que para un geólogo, el nacimiento de estas montañas es un evento de ayer por la tarde. Es algo muy, muy reciente. Así que la próxima vez que estemos frente a una montaña, sea cual sea, podemos intentar verla de otra manera. Recordar que no es solo un trozo de tierra elevado, es una biblioteca del tiempo profundo, donde cada estrato de roca, cada cicatriz en el paisaje, es un capítulo con una historia que contar. Y eso nos deja para terminar con una pregunta, una reflexión. Con esta nueva forma de mirar, ¿qué historia profunda, qué relato de millones de años se esconde en el paisaje que vemos cada día desde nuestra ventana?